Para todos, vamos a conversar inmediatamente con Guido Valdivia. Él es director ejecutivo de Capeco y nos va a contar a continuación cómo ha cerrado el sector construcción, que revisando la data del INEI y del desempeño del PBI por sectores, pues no ha sido un buen 2023 para este sector económico. Señor Valdivia, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Valerio? Un placer estar con ustedes. ¿Cómo hemos cerrado 2023? Pues el BCR calcula una caída de 8% al cierre del 2023. Nosotros creemos que puede ser un poquito más todavía de caída, y este es un resultado histórico, digamos, porque... Algo así no se había visto ¿hace cuánto tiempo? Hace 24 años, en 1999, que cayó 10% aproximadamente, salvo naturalmente el año 2020, ¿no? Que fue una caída de 13 y un poquito más, pero al año siguiente una recuperación de más de 30%. Claro, pero hace 24 años, 1999, sí. ¿Cuánto tiempo le tomó al sector construcción levantar cabeza? 3 o 4 años. ¿Que es más o menos lo que se prevé en este escenario? Pues esperemos que no, ya. Porque creemos que este año va a haber un pequeño rebote. Ya. ¿De cuánto? Entre 3 y 4% es el estimado que nosotros hacemos, y también coincide con el BCR ya. Y con otras estimaciones, pero todo depende de que el gobierno actúe rápidamente, tanto en obra pública como en vivienda social. 3 o 4% un crecimiento para el 2024, pero ¿va a ser suficiente, digamos, para reactivar este monstruo que significa el rubro de la construcción, por la cantidad de empleo que genera y por la cadena de sectores que se muevan alrededor, fierro, cementos, mano de obra? Sí, no es casual que también caiga en la manufactura, caiga también el sector financiero. Hay ya un impacto en otros sectores, ¿no? No es suficiente, naturalmente, pero siempre es alentador subir. Pero insisto, si no se toman medidas rápidamente, también esta cifra de 3.4 puede caer, ¿no? ¿Medidas en qué aspecto? Porque usted hace referencia a la inversión pública, pero una inversión pública que ha estado bastante floja, ¿no?, el 2023. Bueno, la inversión pública tiene un grave problema, ¿no? Que es que no ejecuta todo el dinero que tiene, y hay muchas obras que se paralizan. Además, hay un cuestionamiento inclusive a la calidad de la inversión, ¿no? Hay un dato muy duro que habla, pues, de que en los últimos 8 años se ha invertido 23.000 millones de soles en agua, y la cobertura apenas ha subido 0.5%. Entonces hay una mala priorización y hay problemas estructurales en la ejecución de obra pública. La norma de contratación pública es una norma que no asegura la calidad de las infraestructuras y que además ya está demostrado, sumamente permeable a la corrupción. Y de repente algunos televidentes dirán, señor Valdivia, pero tenemos el puerto Chancay, pero se está construyendo quizá la ampliación de Jorge Chávez para el 2025. Tuvimos Quellaveco, lamentablemente no hay otro gran proyecto minero, digamos, tan potente como Quellaveco. Sí hay ampliación de minas. ¿Suficiente para mover la brújula del sector construcción con miras al 2025? Bueno, aparte de esas obras que evidentemente van a ayudar a que la construcción tenga un buen desempeño, necesitamos que la obra pública en general, es decir, no la de las grandes obras, sino la de los gobiernos regionales, por ejemplo, o locales que siguen cayendo en ejecución, pueda mejorar. Y eso requiere de un cambio radical de gestión. Nosotros pensamos que una norma como la que se está trabajando ahora por el Ministerio de Economía, si bien es cierto, recoge algunas mejoras, no es lo suficientemente ambiciosa como para hacer que efectivamente la obra pública sea un factor de desarrollo contracíclico. Y paralelamente hay un problema que viene de los últimos meses, que es el desfinanciamiento del programa Mi Vivienda. El programa Mi Vivienda del año 2022 tuvo un desempeño récord histórico. Nunca había desembolsado tantos créditos. Se esperaba que este fuera un segundo año de crecimiento, porque la demanda insatisfecha es altísima, sí, y hemos tenido una caída de 15%. Y lo peor es que para el próximo año, en el programa Mi Vivienda... ¿Este año, 2024? 2024, okay. Perdón. Hay un problema de financiamiento. Más o menos se requiere 300 millones de soles para tener un crecimiento y volver
a las cifras del 2022, ¿no es cierto? Pero nos han dado 100 millones. Y eso, porque dice en el presupuesto que podrán moverse partidas hasta por 100 millones para darle recursos. Si eso no se corrige, vamos a tener una caída muy fuerte en el programa de vivienda social más exitoso en términos de inversión. ¿Ustedes han podido conversar con la ministra Jania Pérez, la ministra de Vivienda, no sé, con algún representante del Ejecutivo para decirle, oye, construcción ha cerrado así, probablemente 2024 no sea tan auspicioso como quisiéramos, pero probablemente nos tome más tiempo, ¿no? Recuperarnos. Yo creo que ellos son conscientes. La ministra tiene una muy buena política de apertura hacia el sector privado, hay un diálogo permanente. Pero no se traduce en el monto. No se traduce en el monto, no se traduce en la actualización de los precios y los valores de subsidios. Ya. Tenemos ahora problemas con municipalidades que no quieren vivienda social en sus circunscripciones. Tenemos un problema con un código de construcción sostenible que se ha aprobado utilizarlo, dejando de lado las certificaciones de Mi Vivienda Verde. O sea, ¿está entrampado el rubro de vivienda social? Hay un entrampamiento y es una lástima porque, mire, 300 millones de soles de inversión en subsidios mueven casi 5.000 millones de soles de recursos del sector privado. No hay programa que potencie más inversión privada y más rápidamente que este. Y cuando se habla de estrechez fiscal, que parece que es ahora el gran problema, bueno, hay que utilizar aquellos recursos, aquellos programas en donde los recursos atraen más inversión. Es eso lo que aparentemente no se entiende cabalmente en el área de economía del gobierno. Es peligroso lo que usted me está comentando, señor Valdivia, porque pareciera pues, que no hay un norte claro, ¿no? para apuntar a una recuperación respecto a las viviendas sociales y también a la inversión pública, porque una idea es tratar de apuntar y fortalecer la gestión, la calidad de gestión en los gobiernos regionales y locales, pero son autoridades que tienen un año de gestión y los vamos a ver hasta el 2027. Sí. Entonces, si no hay un cambio de chip, probablemente sigamos en un escenario complicado ahora con el fenómeno del Niño. Sí, yo creo que hay que tener mucha ambición y hay que, como se dice, mirar fuera de la caja. Hay cosas que se pueden hacer rápidamente para agilizar la obra pública, para hacerla más predecible. Y naturalmente tenemos que poner la mayor cantidad de recursos posibles en la vivienda social, tanto en Mi Vivienda cuanto en techo propio. ¿Solamente eso se soluciona en el tema y el problema en las viviendas sociales metiéndole o inyectándole más dinero? Más dinero, actualización de precios, postergar la aprobación de del Código de Construcción Sostenible, darle también una solución al conflicto entre municipalidades y Ministerio de Vivienda. Bueno, manejo político. Y en el caso del techo propio, el problema generado por el caso de Sada Goray no ha sido resuelto. Es decir, no hay una alternativa para seguir funcionando. En el mediano plazo se necesita que los bancos vuelvan a dar créditos techo propio. Casi no dan créditos techo propio. Por eso es que se habilitó esta modalidad mediante la cual, mediante unos fideicomisos, los promotores pueden dar créditos. Y ese es un mecanismo débil, como se ha demostrado. Igual hay que cambiar el modelo de fideicomiso. La propuesta que ha hecho el Fondo Mi Vivienda, que está trabajando, lamentablemente, no va en la línea de promover los proyectos. Wow. Hay muy buena voluntad en la ministra de Vivienda y eso hay que reconocerlo, pero hay que entender desde el gobierno que hay, por ejemplo, 14.000 familias peruanas que han ahorrado en el banco esperando un subsidio. O sea, esto ya es un tema de generar una desconfianza adicional en la palabra del Estado. Ahora, señor Valdivia, el tema, por ejemplo, de la Autoridad Nacional de Infraestructura, lo que mencionó en su momento el ministro de Economía fue que se va a activar, ¿no?, ya en enero, 2024. De hecho, creo que todavía se está discutiendo quién va a ser el jefe de esa nueva autoridad que va a reemplazar a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que sabemos que no funcionó en el 2017 con el fenómeno del Niño. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen desde el CAPECO con esa nueva figura? Bueno, primero hay que agradecerle a la naturaleza que el fenómeno del Niño aparentemente va a ser moderado, porque usted se imagina que este cambio
nos hubiera cogido en un fenómeno del Niño fuerte, entonces estaríamos en un grave problema. Nosotros creemos que una autoridad que concentre un número de proyectos importantes, sobre todo el gobierno nacional, puede funcionar. No negamos que eso pueda ocurrir. Sin embargo, el propio modelo nos hace pensar que hay dificultades, ¿no? Un directorio donde hay 5 ministros o 7 ministros no es precisamente un modelo de gestión rápida. Y el caso de la Autoridad para la Reconstrucción lo ha demostrado. Ajá. Ahí son 5 ministros. Se prevé lentitud. Acá son 7. Probablemente en la burocracia. Mire, igual se necesita quizá una entidad, pero ¿quién maneja las obras por administración directa de municipalidades? ¿Quién controla estos proyectos de Compunche Perú que hacen los gobiernos regionales y municipales sin supervisión? ¿Cómo hacemos para que los expedientes de obras sean buenos? Tenemos que asegurar esto para que funcione. Perfecto. Perfecto, señor Valdivia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, estuvo con nosotros.